El Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía, se bebía, se compraba y se vendía. Se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús le respondió: Donde está el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio del día de hoy entonces nos está abriendo los ojos, ¿verdad?, para mirar y decir: ¿Dónde se va a realizar esta manifestación? Porque ya no hay cuase mía ya. Estaba en el país de gente lleva la hoja no hay, móvalo y cota. Hay que bebe o sunu numa o ama, hay que mañana y vágare. Hay señales, hay signos. Esto es lo que va a suceder, ¿verdad? Eso es, queridos amigos, cuando no entendemos lo que significa la literatura, o mejor dicho, los símbolos dentro de la Biblia, cómo se manifiestan. Estos son los géneros literarios dentro de la Biblia que nos quieren hacer entender un mensaje de salvación. En los días del Hijo del Hombre, es decir, en el juicio final, en el día final para nosotros, sucederá como en tiempos de Noé. Y claro que nosotros después, cuando escuchamos esto, decimos: bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Y después miramos y comparamos y decimos: sí, pero hoy como hoy, nada que pero hoy como hoy, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, todos estos géneros literarios nos ayudan a nosotros para que entendamos que nuestra vida tiene que ser una vida de preparación continua, una vida en la que nosotros vamos caminando continuamente para preparar bien nuestro encuentro con Dios, para que llevemos bien esa amistad y ese encuentro con el Señor. Habemos uñas de Noé que comía, que bebía hasta que llegó el diluvio, dice, y todos se murieron. Quiere decir que comía, donde preparáis y nada. Y ahí viene la figura de Noé. Hay que invitar cuantos años. Después te pone el otro ejemplo también. En tiempos de Lot, se comía, se bebía, se compraba, se vendía, se plantaba, se construía. Pero después, cuando salió Lot, dice, azufre y fuego, o no estaban preparados. Y entonces, por eso, queridos amigos, estén preparados, nos dice el Señor. Y te va diciendo: dale, el que está en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarla. O sea, es decir, aquí tiene que haber otra prisa, es la prisa por buscar el reino de Dios. Upearaña importante de esto. Anilaña botu bebé, carujanguá, reujanguá, eyoguajanguá, plantajanguá, o lo que sea, sino que preocupate por la construcción del reino de Dios. Apea moya yujuta. Apea yujuta ñandero pues Apea yujuta ñande sociedad. Apea yujuta ñande netame. Entonces, vamos a pedir también esta gracia especialmente para nosotros y para nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.